Bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión del módulo 1 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático, en que analizaremos el surgimiento de las crisis globales. La primera idea clave de este módulo afirma que los efectos del actual modelo de desarrollo y organización de las sociedades han provocado el surgimiento de crisis globales que afectan la ecología del planeta y el cotidiano de nuestras vidas. En las últimas décadas, hemos vivido en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente y globalizado. Los avances en las áreas de las tecnologías de comunicación digital han generado profundos cambios en la economía y la vida de gran parte de las personas. Este periodo es marcado en el plano económico por la consolidación de grandes empresas transnacionales, la expansión del sector financiero y la formación de mercados en una escala global. Más que una crisis, hoy somos obligados a hablar de crisis en plural, pues nuestras vidas y el planeta como un todo se ven afectados por estas situaciones críticas. Sin embargo, este mismo proceso crea una contratendencia que reconoce la importancia de las economías locales, la diversidad y el rescate de las culturas tradicionales. Además, por más que esta coyuntura de crisis represente momentos de incertidumbre sobre el futuro, son también periodos marcados por la búsqueda de construcción de caminos que cambien la situación actual. Por tanto, en esta primera sección del módulo 1, haremos una breve descripción de estas crisis globales. En primer lugar, es preciso reconocer la importancia de la profunda crisis climática que interfiere en las dinámicas ecológicas y ambientales del planeta. Esta crisis climática se manifiesta de diferentes formas, como por ejemplo en el calentamiento de las temperaturas medias del planeta, en la elevación del nivel de los océanos, el derretimiento de las zonas polares y la disminución de los glaciares, y también en la imposibilidad del ambiente de recuperarse por su propia cuenta ante el crecimiento acelerado de los impactos negativos de las actividades económicas y sociales. Para muchos estudios, el ritmo de la deforestación de la Amazonía es mucho más acelerado que su capacidad de recuperación natural, amenazando el cumplimiento de sus funciones ecológicas. Por primera vez en la historia del planeta, las raíces del cambio climático no pueden ser atribuidas a causas naturales. El estilo de desarrollo económico predominante desde la revolución industrial en 1870 nos ha llevado por un sendero basado en el consumo creciente de combustibles fósiles, petróleo y sus derivados, carbón y gas natural. Hasta los días de hoy, estos combustibles siguen siendo usados como la materia prima principal para el funcionamiento de las industrias y la movilización de las personas y cargas. En consecuencia, la emisión de los gases de efecto invernadero provocada por el consumo de estos combustibles es uno de los factores que aceleran el calentamiento de las temperaturas medias del planeta. Esta alteración ha favorecido el aumento de la frecuencia, duración e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, como las sequías, inundaciones, tormentas y huracanes, generando impactos ecológicos, ambientales, sociales y económicos. Por otro lado, es importante destacar que las causas del cambio climático no están relacionadas solamente con las actividades urbanas-industriales. Un cuarto de la emisión global de los gases de efecto invernadero es causado por las actividades agropecuarias, lo que contribuye para el aumento de las variaciones climáticas. Entre los procesos agrícolas que interfieren en la capacidad de autorregulación ecológica del planeta, es posible indicar el agravamiento de la deforestación en varias partes del planeta,
la degradación creciente de los recursos naturales y la biodiversidad, la desertificación de los suelos, la transformación de gran parte de las áreas de bosques tropicales en sabanas. La segunda crisis de dimensiones globales se refiere al agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles. Como estas fuentes no son infinitas, es preciso desarrollar nuevas tecnologías de producción de energía con el objetivo de reemplazar los combustibles que producen los gases de efecto invernadero. Así, estas nuevas iniciativas de producción de energía renovables basadas en el uso del agua, viento, sol, biomasa, deben garantizar una economía que genere menos carbono y contribuya para reducir los efectos de las variaciones climáticas. La crisis económica se constituye en la tercera crisis de dimensiones planetarias. Esta nueva crisis empieza en 2007 y está directamente asociada a la creciente valorización del sistema financiero y sus movimientos de especulación económica. En paralelo, lo que se observa es una disminución de la importancia del sector industrial, una revalorización del sector agrícola y el crecimiento de las empresas vinculadas a las tecnologías digitales de comunicación como Google, Microsoft, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. En general, la economía mundial hasta 2019 se mantenía en un estado de recesión o de dificultades para sostener un crecimiento económico de mediano y largo plazo. Esta situación de inestabilidad económica ha sido agravada por la emergencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en el año 2019. De acuerdo con la CEPAL, la producción total de riquezas en la América Latina y el Caribe ya había disminuido unos 6,8% en 2019. Con los efectos de la pandemia en 2020, esta reducción ha sido aún más significativa. Las proyecciones elaboradas por la CEPAL estiman un crecimiento económico lento para 2020, un promedio de 3%, lo que refuerza la idea de buscar nuevos caminos para reorganizar la economía mundial. Por último, vivimos una profunda crisis social a escala global que se revela en la profundización de las desigualdades y exclusiones sociales y de género y en la manutención de los elevados índices de pobreza y hambre. Otros ejemplos que demuestran esta crisis social pueden ser verificados en los movimientos migratorios internacionales, en la baja prioridad de los gobiernos para brindar servicios públicos de calidad que permitan el acceso de la mayoría de la población a servicios en las áreas de educación, salud, asistencia social, vivienda y saneamiento, en el incremento de los indicadores de sobrepeso y obesidad, en el agravamiento de las desigualdades de género y la disminución del acceso y ejercicio de los derechos humanos, en especial de las mujeres, las juventudes y grupos en situación de vulnerabilidad, y también en las diferentes formas de violencia y discriminación social como el racismo, la violencia en contra de las mujeres, los perjuicios sufridos por las poblaciones indígenas, el trabajo en condiciones similares a la esclavitud, entre otras manifestaciones de injusticia social. Podríamos indicar otros campos de la vida social que evidencian también crisis globales, como las que afectan las dimensiones sanitarias provocadas actualmente por la pandemia del COVID-19 o también las dimensiones políticas y éticas, pero es preferible mantener el foco en estas cuatro crisis anteriormente mencionadas.
Antes de passar à segunda ideia clave, é importante afirmar que não existe uma linha divisória que separe a estes problemas globais. Las interrelaciones entre lo económico y lo energético contribuyen para potenciar impactos en las áreas ambiental y social. En verdad, essas crises crean oportunidades para la construcción de caminos alternativos. El hambre y la obesidad presionan la sociedad para rediseñar las funciones de los sistemas alimentarios. El agotamiento de las fuentes no renovables de combustibles presiona a las sociedades a adoptar un camino que valorice una economía basada en el uso sostenible de las fuentes de energía. Y, por su vez, la crisis climática impone a los países el desafío de construir las bases de un sistema económico que sea sostenible, resiliente y equitativo. Em segundo lugar, é possível afirmar que vivimos um período marcado por uma combinação de crises que han desestabilizado a organização social e a economia mundial. É uma crise global que afeta múltiples dimensões de nossa vida, profundizando as desigualdades e ameaçando a sustentabilidade da sociedade. É uma crise que incide de maneira desigual sobre diversas partes do planeta, obligando a desenvolver novas formas de relacionamento com a natureza. E é uma crise estrutural, pois revela as limitações de las bases de nosso modelo civilizatório, ou seja, a forma como nos organizamos e vivimos em sociedades. Pero como toda crise, é também um momento que abre oportunidades para revisar o que se hizo no passado e desenhar um futuro de mais esperança e dignidade para toda a humanidade.